Muy buenos días. ¿Cómo está mi gente? De nuevo, aquí estamos otra vez, por supuesto, perseverando en esta palabra revelada, trabajando en ella como obreros, como dice la palabra, los que trabajan en la palabra o los que ministran la palabra sean tenidos por dignos de doble honor. De manera que hay una recompensa divina para los que trabajamos en la palabra. Y usted que está allí en su casa, acá en Chile hoy día es feriado. Bueno, en el mundo, ¿no? El 11 de octubre, pero en realidad es 12 de octubre. No sé por qué lo están celebrando anticipadamente, la verdad. Son las 10 de la mañana con un minuto y muy feliz de estar acá nuevamente en esta cita divina. Yo estoy muy feliz de lo que está sucediendo porque cuando tú prestas un servicio a Dios, ese servicio, si soporta la prueba del tiempo, porque hay cosas que a veces hacemos por Dios que son como una burbuja. Las hacemos, genera una ilusión óptica, es de breve duración y se acabó. Y así han sido muchos de los que llamamos avivamientos. Pero cuando hay un trabajo donde se está edificando en el tiempo, una mentalidad celestial, una estructura de pensamientos divinos donde la mente de Cristo ha sido gradualmente vaciada en nosotros y ahora podemos ver las cosas como Dios las ve, como ministraba yo a los pastores el día viernes acá en Viña del Mar y les decía, cuando tú operas en fe, estás viendo las cosas como Dios las ve. La fe es una perspectiva divina de todos los asuntos. Y esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo. La palabra doctrina, por ejemplo, doctrina no es un pensamiento aislado, donde uno tira un concepto y bueno, dice qué lindo. No, doctrina es una estructura. Por eso el mensaje en Apocalipsis decía, aborrezco la doctrina de los nicolaitas, porque ya se había transformado en una enseñanza sistematizada y se había instalado en la cultura de la iglesia. Las doctrinas son poderosas. Entonces, aquí nosotros estamos manejando doctrinas. Hay una doctrina divina con respecto al llamado, a la gracia, el trato profundo de Dios con sus hijos. Nosotros nos hemos estacionado por varias semanas en este proceso que Dios ha realizado con Jacob, más tarde Israel, y hemos visto que todos nosotros de alguna manera sí somos Jacob. Hay un Jacob aparapetado, atrincherado en lo profundo de nuestro ser. Y Dios va detrás de ese Jacob para quebrarlo, porque Él quiere que nosotros seamos bendecidores. Como Jacob bendijo a Faraón, bendijo a los hijos de José, bendijo a sus hijos. De eso se trata, que Dios nos toma y nos convierte en su canal de expresión para bendecir a mucha gente. Entonces lo que estamos acá es diseñando, trazando doctrinas importantes. Y esta mañana vamos a tratar un asunto, wow.
¿cómo sería la palabra? Glorioso, magnífico. Vamos a ver la muerte de Raquel. ¿Por qué cuando Jacob obedece a Dios y sube a Betel? Esto es para los que vienen siguiendo la enseñanza de los lunes, miércoles y viernes. Cuando Dios le dice a Jacob, sube a Betel, mora allí y constrúyeme un altar. Betel es casa de Dios y puerta del cielo. Y Jacob comienza a hacer una fumigación en el campamento. Se deshace de los ídolos, de los zarcillos, cambia la manera de vestir de su gente. Hay una limpieza para subir a Betel. Betel tiene que ver con edificar la casa de Dios. Cada vez que Dios nos llama para meter nuestras manos en la edificación del cuerpo de Cristo, hay un proceso de santificación, de limpieza, de muchas cosas que en lo natural no tenemos la capacidad de percibir ni de hacer un correcto autodiagnóstico. Pero cuando el Espíritu Santo ilumina, en tu luz veremos la luz, entonces nos damos cuenta que hay garrapatas, cucarachas y que hay que fumigar. Eso fue lo que hizo Jacob. Y luego de eso muere su amada Raquel. De ese punto vamos a hablar esta mañana. ¿Qué les parece? Yo estoy acá con mi matecito. Ya somos familia, así que me imagino que tú estás tomando tu café y seguramente en tu país también es feriado, no sé. Así que estamos todos acá y silencio. Acá a mi derecha están construyendo todo un complejo grande, nuevo, y siempre están las maquinarias, las grúas, bueno, y ahora hay silencio, el músculo duerme, Voy a leer un pasaje, por cierto, en Génesis 35, versos 16 al 21, de ahí arrancamos. Dice esto: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz a Raquel. Cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás un hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, paréntesis, pues murió, y cuando estaba muriendo, llamó el nombre del bebé Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Bueno, primero es importante señalar que esta salida de Betel, de la casa de Dios y la puerta del cielo, fue una salida no de abandonar la casa de Dios, en este caso, sino de ir a un proceso mucho más profundo en la comunión con Dios. Porque aquí Jacob fue a habitar en Hebrón, en Mamre. Todavía Isaac, su padre, estaba vivo. Aquí, así que prácticamente se fue a vivir a Hebrón con su padre. Y Hebrón, lo hemos dicho, tal vez si no lo recuerdas me encargo de recordártelo. Hebrón significa comunión con Dios. Y aquí hay dos elementos importantes que debemos matrimoniar. Betel, la casa de Dios, ser parte de la vida de la iglesia, de la gestión interna de la iglesia local, ser
trabajadores, obreros de la iglesia local, pero sin perder la comunión con Dios. A veces, por tanto trabajo, descuidamos Hebrón, la comunión con Dios. Y tenemos mucha gente haciendo 50,000 cosas en la visión de la iglesia, pero gente que está agonizando en el espíritu porque ha abandonado la comunión con Dios. Entonces yo he escuchado testimonios de personas a quienes Dios ha reprendido y les ha dicho, no te ocupes de la obra olvidando al Señor de la obra. Porque si tú tienes comunión con el Señor de la obra, entonces la obra va a ser bendecida. Cuando Dios quiere bendecir una iglesia local, primero tiene comunión con el pastor y con los líderes. Sí, Señor. O sea, mi comunión con Dios, Lucas Márquez, la comunión de Lucas Márquez con Dios es una bendición para mucha gente. Pero si esa comunión se corta, entonces quedamos sin el fluir de la vida de Dios. Entonces, acá debemos leer esto, el pasaje que acabamos de leer. Después partieron de Betel y había allí como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Éfrata es también el lugar donde nació Cristo. Cuando Miqueas dijo, tú, Éfrata, de Belén, la más pequeña entre los príncipes de Judá, de ti saldrá un guiador. Ahora, es importante que Dios, desde Betel, y todo esto son sombras, figuras y tipos. Mientras yo predicaba ayer a la iglesia en Viña del Mar, dije algo que no lo tenía en el bosquejo, pero surgió desde mi espíritu. Que cuando las palabras de nuestro idioma no alcanzan para definir algo, Dios se vale de figuras, sombras y tipos. Y aquí vemos Betel, donde Jacob construyó un altar. Ya se había deshecho radicalmente de los ídolos, ya había cambiado la vestimenta de su gente y habían enterrado los zarcillos, los ídolos y los vestidos viejos, y había muerto allí también la mucama, ¿cómo sería? La chaperona, ¿no? de Lea, una mujer fiel. ¿Y qué pasó allí? Él derramó aceite nuevamente sobre la piedra, un acto profético. El aceite, el Espíritu Santo, las piedras somos nosotros, y levantó un altar al Señor y oró. Todo eso, él permaneció mucho tiempo en Hebrón, pero un día él tiene una dirección de Dios. Él permaneció, mucho tiempo en Betel, y un día toma una dirección hacia Hebrón, la comunión con Dios. Esto es extremadamente importante. Y en este viaje entre Betel y Hebrón, Jacob pierde a Raquel. En este camino entre Betel, casa de Dios y puerta del cielo, y Hebrón, la comunión con Dios, Jacob perdió a Raquel. Se murió Raquel, la mujer de su vida, la que le llenaba los ojos, la que le movía el piso, la mujer ideal, la mujer de su preferencia personal. Quiero que olviden por un momento esto de la mujer de su preferencia personal y ampliemos esta palabra. Tus preferencias personales. ¿Cómo Dios trata tus preferencias personales? Esto es bien importante que podamos entenderlo. En este camino muere Raquel. ¿Y por qué murió Raquel? Porque llegó el momento de dar a luz su segundo hijo,
Recuerden que ella era estéril. Y Jacob oró por Raquel, Dios abrió la matriz y Raquel le dio a José. ¡Wow! Tremendo José. El primer hijo de Raquel se llamó José y el segundo Benjamín. Ahora, ella está por dar a luz y cuando la partera la está atendiendo, le dice, quédate tranquila, mija, vas a tener un hijo. Pero lo que no le dijo es, nacerá un hijo, pero morirás tú. Y estas son las dos cosas que le sucedieron a Jacob. Jacob perdió a una esposa, pero ganó un hijo. Y este principio, por favor, escúchelo con mucha atención. No puedes tener a Raquel y al hijo al mismo tiempo. Por la providencia y la soberanía de Dios, todos los detalles de este relato están explícitamente detallados. Muere Raquel, pero nace Benjamín. Interesante. Si tú, como dicen los predicadores de la radio, tú que me escuchas, si tú tuvieras que escoger entre Raquel y Benjamín, entre perder una esposa y ganar un hijo, ¿qué escogerías? Yo sé lo que escogeríamos. A los dos. No quiero perder ni al uno ni al otro. Quiero quedarme con Raquel y quiero quedarme con Benjamín, ¿no? Pero con Dios sin pérdida no puede haber ganancia. Y sin muerte no puede haber nacimiento. Pablo dijo en 1 Corintios 15, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Esto no lo puedes procesar con tu mente natural. Jesús dijo, si el grano de trigo, hablando de él mismo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Si Raquel no hubiera muerto, Benjamín jamás habría podido nacer. Entonces, Raquel representa nuestra preferencia natural. Fue la mujer que le encandiló los ojos a Jacob. Recuerden que a Jacob le dieron 4 mujeres, 3 impuestas y una que fue la elección de él. Lea, la hija mayor de Labán, fue la que le metieron en la cama la noche de la luna de miel. Cuando despertó al otro día, se encontró que no era Raquel con quien él había hecho el amor, sino que era Lea. Lea le dio a Jacob, le dio 6 hijos y una hija. Y también le impusieron 2 siervas, Bila y Silpa. 2 siervas que las esposas se la encajaron a Jacob y dice, engéndrame un hijo. Y se usaba así antes. Entonces, estas mujeres fueron impuestas, pero Raquel fue la preferencia personal de Jacob. No, él daba todo por su Raquelita. Cuando él se fue a enfrentar a su hermano Esaú, que venía con 400 hombres, también vimos eso. Él protege a Raquel y a sus hijos. Primero manda a las siervas adelante, en la primera línea de ataque, manda a la sierva con los hijos, después manda a Lea con sus hijos, ¿y quién estaba atrás? Protegida, su amada Raquelita. Raquel con sus hijos. Usó a las esclavas, usó a Lea y a sus hijos como verdaderos escudos humanos. O sea, si alguien va a morir aquí, que mueran ellos, pero no Raquel. Dice Génesis 33, verso 1 y 2. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él.
Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso a las siervas y a sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. O sea, si voy a perder algo en esta batalla, no va a ser lo que yo más amo. Todos nosotros nos hemos encontrado haciendo lo mismo, protegiendo lo que amamos. O sea, quítenme todo, pero no esto. Hemos peleado con Dios, hemos hecho huelga, le hemos hecho huelga a Dios. Y cuando Dios nos quita lo que representa nuestro más caro deseo, nuestra preferencia personal, es cuando decimos, Dios, no te entiendo. Y altercamos con Dios. Mire, durante todos esos años, los 20 años que trabajó Jacob para Labán, 7 años trabajó por Lea, 7 años por Raquel, 6 años por el ganado, en total 20 años, más todos los años que transcurrieron después. Jacob ya era bastante viejo. Escuche esto, nunca Dios tocó a Raquel. Para Dios, hasta ahí Raquel no representaba un problema. Pero cuando Jacob sube a Betel, a la casa de Dios, y establece allí una morada y construye un altar, y luego va en camino de Hebrón a la comunión con Dios, Hebrón. Por eso te digo, cuando las palabras no son suficientes, Dios usa figuras. Y nosotros tenemos que, como dice Pablo, hablamos misterios. Dice, hablamos sabiduría en misterios. Todos estos son códigos misteriosos. Y también Pablo dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, ¿qué estamos administrando hoy, esta mañana? Misterios de Dios. Jacob abandonó Betel, o sea, dejó Betel, no porque tuviera problemas, sino porque va avanzando en la madurez a una comunión más profunda con Dios en Hebrón. ¿Y quién estaba en Hebrón? Isaac, su padre, todavía estaba vivo. En ese camino, Dios le saca a Raquel la preferencia personal. ¿Qué significa esto, apóstol Lucas? Significa que cuando nosotros en las primeras etapas, en las etapas tempranas de nuestra vida, de nuestro andar con Cristo, hay muchas cosas naturales que se nos permiten. Ya voy a hablar de cómo Dios usa las cosas materiales para llevarnos al propósito, o las cosas naturales. Nunca le incomodó a Dios tanto Raquel, pero cuando él comienza a madurar y a construir la casa de Dios y la comunión, Dios ve a Raquel realmente como un estorbo, la preferencia personal. Ahora, antes de la experiencia de Betel, Dios toleró la elección natural. Repito, antes de la experiencia de Betel, Dios toleró la elección natural de Jacob, pero quiero que te veas tú. Tú eres Jacob, yo soy Jacob. Dios le permitió a Jacob obtener lo que deseaba su corazón. Pero después de la experiencia de Betel, su predilección natural le fue quitada por causa de Betel, por causa de la iglesia. Y esta es la negociación absurda y basada en la ignorancia muchas veces que nosotros tomamos. Decimos, oh, si es así Betel
y Hebrón, mejor nunca voy a ir para allá, porque yo también tengo mi vida. O sea, tengo mis derechos, tengo derecho a ser feliz, como dice la canción, tengo derecho a ser feliz. Entonces, yo sé que estoy hablando a pastores. Antes de nosotros ser llevados a Betel y a la comunión con Dios, teníamos nuestras Raqueles, nuestras preferencias personales, nuestros hobbies, dedicábamos mucho tiempo a nuestros hobbies. Tú dices, yo jamás podría vivir sin esto, esto es lo que a mí me hace feliz, este hobby, esta actividad, este deporte, en fin, lo que sea, ¿no? Tengo un rancho, ahí yo me voy al campo, tengo mis caballos, tengo esto, tengo acá, o mi auto de colección, lo que sea, ¿no? Dependiendo del nivel económico de cada uno. Una amiga, un amigo, una comida, por ejemplo. Dios ha disciplinado mi vida al punto de meterse hasta en mi menú, hasta en lo que como. Eso no está bien. Y Dios ha usado a los médicos. Dios ha usado a los médicos como Labán. Los Labán han sido los médicos. El otro día me dijo el médico, el traumatólogo, usted tiene las vértebras lumbares, un poco los discos están un poco gastados, así que tiene que bajar de peso, y me mandó a hacer algunos ejercicios. Lo que yo llamo las abominables, a las abdominales le llamo las abominables. Entonces yo digo, aquí está Labán prohibiéndome las cosas que me gustan, las papas fritas y esto y lo que sea, la hamburguesa, y se empieza a restringir todo. Tu camino se hace estrecho. Una vez prediqué del camino ancho y el camino angosto, y hablaba yo de los deportistas de alta competición. Por ejemplo, Leo Messi tiene una vida terriblemente estricta. Por eso está donde está. Y Pablo dice esto, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Golpeo mi cuerpo, en el griego significa golpeo mis mejillas, o sea, me cacheteo yo mismo hasta que mis mejillas estén enrojecidas, me pongo tenso, me pongo brioso para correr la carrera, pero yo de todo me abstengo. Dice, el que corre de todo se abstiene. Todo me es lícito, no todo me conviene, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de esas cosas. Este es un camino estrecho, muy estrecho. Hoy día es feriado, mucha gente duerme a esta hora y nosotros estamos aquí trabajando en la palabra. Te felicito. Este es un camino estrecho, un camino donde ya Dios no permitirá a Raquel en tu vida. Tu preferencia personal. Porque ahora tú vas a caminar entre Betel, la casa de Dios, y la comunión entre Betel y Hebrón. La edificación y la comunión. Edificación y comunión. Esto es revelacional, absoluto. Permíteme regresar al momento del parto. Un parto que le costó la vida a su madre. Pero ¿quién nació? Benjamín. Benjamín es un niño al cual se le dieron dos nombres. Es el único niño que aparece en la Biblia al cual se le dieron dos nombres. Primero, la madre, cuando está muriendo, en su último aliento de vida, lo vio, estaba por morir, pegar un salto a la eternidad, abandonaría a ese pequeño bebé y le llamó Benoni. Benoni significa hijo de mi aflicción,
hijo de aflicción. Inmediatamente su padre, Jacob, dice, no se llamará Benoni, se llamará Benjamín, el hijo que se sienta a mi diestra, o el hijo de mi derecha, el hijo de mi derecha. Esta es una figura extraordinaria de Cristo. Ahora quiero decirte algo. Jacob nunca le puso nombre a los hijos. No hay un registro en la Biblia, en Génesis, en que Jacob le haya puesto nombre a alguno de sus hijos. Siempre las madres fueron las que le pusieron el nombre a los hijos. Interesante. Este es el único hijo, Benjamín, al cual Jacob le puso nombre. Sí, Señor, el ángel le dijo a María, por orden de Dios, y llamará su nombre Emmanuel. Ese es el nombre que le puso el Padre. Por eso aquí vamos a tomar a Benjamín como un tipo de Cristo. En Cristo se da la aflicción y luego el sentarse a la derecha. Hijo de mi diestra. En el universo, en todo el universo, hay una sola persona que es tanto hijo de aflicción como hijo de la diestra del Padre. Por una parte, Cristo es Benoni, el hijo de la aflicción. Y por otra parte, es el regente de Dios que se sienta a la derecha. El Padre dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio ha dado al Hijo. Isaías 53, si tienes tiempo hoy día, léelo entero. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Sin atractivo para que lo deseemos. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido, por abatido de Dios. Isaías 53, léelo, es un capítulo mesiánico completo. Este es Benoni. Llamará su nombre Benoni. La película de Mel Gibson, La Pasión, describe los horrores de los sufrimientos de Cristo, pero dicen que se quedó corto, porque fue peor. Entonces, él fue tanto Benoni como Benjamín, porque Benjamín, él es el que está sentado a la diestra del Padre. El libro de los Hechos, capítulo 2, verso 33, anótelo, usted tiene que anotar estas cositas. Dice el libro de los Hechos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hebreos capítulo 1, verso 3, declara que se sentó nuestro gran sumo sacerdote, Benoni, el Cristo sufriente, pero ahora fue exaltado hasta lo sumo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que primero, Cristo fue Benoni y segundo, él fue Benjamín. Primero, hijo de mi aflicción y después el hijo de mi derecha. Y Raquel, de alguna manera, es sombra, figura y tipo también de María. María, la madre de Cristo, también experimentó el dolor de perder un hijo. En Lucas capítulo 2, verso 35, dijo el profeta, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El alma de María fue traspasada, ver morir a su hijo.
Sin embargo, después de 33 años y medio, Cristo llegó a ser en resurrección y en ascensión el Hijo de la diestra de Dios. Por consiguiente, nadie puede negar que Benjamín en este espacio tipifica a Cristo sufrido y exaltado. Recuerdan que vimos que Abraham, Isaac y Jacob eran una trilogía inseparable. Ahora aquí vemos una dualidad inseparable. José, Benjamín. José y Benjamín. José es un tipo de Cristo. Benjamín también lo es aquí. Los dos nombres que le fueron puestos, uno por la madre y el otro que prevaleció por el padre, hijo de mi derecha. Cuando Juan bautizaba a Jesús en el Jordán, el padre dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Cuando Jesús fue transfigurado en el monte de la transfiguración junto a Moisés y Elías, el padre dijo, a él oíd. Y dice que ellos no vieron sino a Jesús solo, y una voz del cielo dijo, a él oíd. Alabado sea el Señor. Hace muchos años que hemos empezado a ser permeados por una palabra constante, recurrente, y es el mensaje de expresar a Cristo, manifestarlo en los ambientes. Hemos predicado lo que nos enseñó Pablo. Dice, para que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte, magnificado, es decir, expresado a un grado sumo. Pero yo tenía mucha incomodidad porque no sabía cómo se expresa a Cristo. Bueno, tienes que morir en la cruz. ¿Cómo se muere en la cruz? Nadie puede subirse solito a la cruz y crucificarse solo. Aquí me voy a clavar los clavos aquí y después me clavo acá. Aquí estoy crucificado. ¿Cómo somos crucificados con Cristo? Nadie se puede autocrucificar. Hoy día me voy a crucificar con Cristo. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo podemos expresar a Cristo? Manifestarlo. Finalmente, comenzamos a darnos cuenta que la única manera de exaltar a Cristo, de manifestarlo, es a través de la vida de iglesia. Si hay algo que le cuesta, si hay algo que le cuesta a los Jacob que no quieren soltar a Raquel, es priorizar las demandas justas del reino, las demandas justas de una vida de iglesia. No queremos soltar a Raquel, pero yo le digo a usted ahora, no va a ser posible en el próximo tramo del camino seguir funcionando en tus preferencias personales. No, Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, en el camino de la edificación de la iglesia, y no renuncia a todo lo que posee, wow, no puede ser mi discípulo. No sé si quiero ir a Betel. No sé si quiero ser parte de la vida de la iglesia. Entonces, ¿cómo expresamos a Cristo? ¿Cómo lo exaltamos? Solamente en la vida de iglesia. Pablo también fue una Raquel, en cierto modo, porque dice Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tremendo. Dar a luz, edificar a los santos, tiene que ver con abandonar tu agenda personal. Ya no tengo agenda personal, ya no soy dueño de mi tiempo. Ahora mi vida está siendo invertida
en la edificación del cuerpo. Pablo la tenía clara. Pablo decía, yo con el mayor agrado gastaré lo mío, de comillas, lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, yo sea amado menos. Aunque amándoos más, yo sea amado menos. O sea, aunque no me amen, estoy invirtiendo mi vida completa, lo que creo que es mi vida, mis recursos, todo invertido en la edificación de los santos. Él modificará tu agenda. Él modificará tus prioridades. Pero lo importante acá también es algo tremendo que pasa con Jacob. Este relato que yo les acabo de leer del capítulo 35, cuando muere Raquel, antes de llegar a Éfrata, entre Betel y Hebrón, entre la casa de Dios y la comunión, desaparece Raquel, muere Raquel. Tú no ves a Jacob llorando, ni ves a Jacob peleando con Dios, porque él era un peleador compulsivo, era un animal, peleado por todo. Pero aquí tú lo ves fluyendo en un fluir profético. Él ya no está lamentando la muerte de Raquel, sino que está profetizando sobre Benjamín. No será su nombre Benoni, señores, será el hijo de mi derecha. ¿Qué vemos acá? Madurez. Pero vemos otra cosa, que Jacob se da cuenta que su verdadero disfrute nunca estuvo en Raquel, sino está en Benjamín y en José, en el propósito de Dios. Cuando tú empiezas a gustar el propósito, cuando tú empiezas a tomarle el sabor a servir a Cristo. Por cierto, la gente del mundo no ve nada, porque la gente del mundo dice, ¿cómo ustedes pueden estar todos metidos en la iglesia, con la gente allá? ¿Qué hacen metidos en una casa, tocando guitarra, cantando, llorando, como tontos? Claro, porque la gente disfruta de los placeres, como dice Hebreos, temporales del pecado. Pero nosotros hemos encontrado la sublimación. Es decir, se terminó este peregrinaje de búsqueda de dónde está nuestra plena satisfacción, nuestro pleno gozo. Ya lo encontramos. Ya es tarde para que me seduzcas y me distraigas en otra cosa que no es Cristo. Cristo y su iglesia. Estamos vendidos a esta causa. Por eso los cristianos del primer siglo morían cantando, y todavía hay muchos cristianos que mueren en los campos de tortura, en los países islámicos, como lo oye. ¿Por qué? Por testificar de Cristo, y mueren con gozo, cantando. La iglesia primitiva llegó a un punto que consideraba que el mayor privilegio, escuche, el mayor privilegio que se le podía conceder a un hijo de Dios no era una medalla colgando de su pecho, ni una condecoración. No, era morir por él. Es como que decían, Señor, permíteme morir por ti, ofrendar mi vida por ti. Y eso es lo que Pablo también corroboraba, y lo dijo muchas veces. Él dice, yo estoy feliz de ser derramado como libación sobre el servicio y sacrificio de vuestra fe. Ustedes sirven a Dios y logran realizar la obra de Dios, pero yo estoy siendo derramado como libación sobre el servicio y sacrificio de vuestra fe. La libación no era parte del sacrificio, era un adicional, era un líquido que se confeccionaba de muchos elementos aromáticos y se derramaba
sobre el sacrificio mayor, sobre el animal y la leña y el fuego, y cuando este líquido caía sobre el fuego, se transformaba en un vapor y en un humo, y el olor era para el placer de Dios. El olor de la libación llegaba a las narices de Dios y Dios estaba complacido. Era para el placer de Dios. Pablo dice, yo soy derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, y yo sé que Dios está agradado, y ese es mi placer. El hecho de que Jacob le cambiara el nombre a su hijo demuestra que no estaba desilusionado con Dios, tampoco estaba desanimado por la pérdida de Raquel. En lugar de estar decepcionado, estaba lleno de confianza, de fe, de esperanza. Jacob parecía decir, no, señores, su nombre debe ser Benjamín, este es el hijo, no es el hijo de la aflicción, sino el hijo de mi mano derecha. Perdí una esposa, gané un hijo. Algo murió, pero algo está viviendo. Así es Dios. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. En este pasaje, Jacob por primera vez es llamado Israel. Usted dirá, pero ¿cómo no se le cambió el nombre hace rato? Es verdad. Se le cambió el nombre. Dios le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Pero cada vez que Dios lo mencionaba como Jacob. Pero esta es la primera vez que Dios lo menciona como Israel. Dice la palabra aquí, o no dice que Jacob viajó desde Betel hasta Hebrón. No dice que Jacob viajó, sino que Israel viajó. Ya no es Jacob, el hombre natural, moviéndose entre la edificación de la iglesia y la comunión con Dios. Ya no es Jacob, la vieja creación, sino es Israel. ¡Qué maravilloso! Recuerden que Raquel, aunque Raquel fue o representa la preferencia personal de Jacob, tiene que haber sido una mujer bellísima, no sé. Yo sé que todos los hombres hemos visto mujeres bellas en este mundo, y las mujeres han visto hombres hermosos en este mundo. Y sin tener un pensamiento libidinoso ni perverso, uno dice, wow, qué cosa extraordinaria, qué mujer tan bella. Bueno, esta era una. Raquel podía haber sido Miss Universo. Una mujer bellísima. Cuando la Biblia dice que era bella, era bella. Por eso Jacob se bancó, como dicen los argentinos, se bancó 14 años trabajando por la Miss Universo. Bellísima, su mirada, sus labios, el color de su piel, su cabello, todo su cuerpo, su anatomía. No, lo volvía loco. Esta mujer que fue la preferencia personal de Jacob, como las muchas cosas buenas, naturales, que Dios nos da para poder vivir, porque nosotros todavía seguimos viviendo en un mundo natural, en el sentido, por ejemplo, de que tú tienes que comer, y todos nosotros tenemos una comida preferida. Sí, señor. Hay gente que son adictos al helado, o ice cream, el helado, ¿no? Chocolate, crema, banana, vainilla. Adictos al pan, adictos a las carnes rojas, adictos al vino, adictos a las pastas,
la Coca-Cola, que nunca ha pensado en tu salud, adicto a los carbohidratos. Entonces, Dios nos permite preferencias personales en las cosas naturales durante un tiempo. Pero llega un momento, porque Dios nunca le dijo explícitamente a Jacob, no, Raquel no, eso es de la carne. A ti te gusta porque es bonita, porque vive 90, 60, 90, pero para ti es Lea, tu esposa. No, Dios nunca le dijo eso, solo que por cierto tiempo lo permitió. Como Dios permite para nosotros cosas naturales que por algún momento se nos permite de parte de Dios, pero llega un momento que Dios dice no más y las saca en su tiempo. No porque sean pecaminosas en sí. No. Porque como dice el dicho, lo bueno, ¿cómo es la palabra? Es enemigo de lo excelente. Ahí está. Lo bueno es enemigo de lo excelente. Y Dios está llevando a Jacob en un camino a la comunión, a lo excelente, a vivir en la gloria, donde vivió su abuelo Abraham y donde vivió gran parte de su vida Isaac, su padre, y que todavía vivía allí, en la comunión. No hay un punto más alto para el ser humano, escuchen bien, que tener comunión con Dios, común unión. Que nosotros seamos un pámpano en la vid y que disfrutamos de la rica savia de la vid. Recibimos los nutrientes, somos uno con Cristo en la comunión. Entonces, Raquel fue sacada, y Raquel, a pesar que fue su preferencia natural, Dios la usó. Aquí, este es el punto que quería señalar. A pesar de que no era la voluntad perfecta de Dios para Jacob, en la soberanía de Dios, Dios usó a Raquel. Porque si Raquel no hubiera llegado a la vida de Jacob, jamás hubiera nacido José y Benjamín. Y este es el punto que yo quiero tocar. A los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. José, cuando nos metamos en la vida de José vamos a ver muchas cosas importantes. Pero en Génesis 49, antes de que Jacob muriera, él llama a sus hijos y los bendice. Esto dice Génesis 49, versos 22 al 26. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, se asaetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de tus progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¿Por qué José? Estoy hablando de Raquel y de los dos hijos que ella trajo. Y el momento en que Dios dijo, hasta aquí llega Raquel, la sacamos. Raquel se fue, pero dejó dos hijos que gobernaron, que reinaron. Dios usa aún nuestras preferencias naturales para cumplir su propósito. Ese es el punto. José también era un tipo de Cristo.
Eso lo vamos a ver en la vida de José. Pero recuerden que José cayó en la cárcel y le interpretó el sueño al copero y al panadero. 2. Cristo murió rodeado de 2 ladrones. Uno fue salvo y el otro se perdió. El copero fue restaurado y el panadero fue degollado. Es una figura de Cristo. Entonces vamos a ver todas estas cosas cuando llegamos a la vida de José. Vimos que las cosas naturales son usadas por Dios también en el propósito, en la soberanía de Dios. Ahora, qué interesante. El libro de Génesis, la consumación. Génesis tiene 50 capítulos. Y en la consumación del libro de Génesis, toda la consumación del libro de Génesis procede de la relación de Jacob con Raquel. El libro de Génesis termina con un hijo, con los 2 hijos que le dio Raquel a Jacob. Cómo Dios puede usar las cosas naturales para traer gloria a su reino. La experiencia adecuada de Jacob con Raquel significa que nuestra elección natural, aun siendo ordenada por Dios, no nos es dada de la manera que preferimos, ni cuando lo deseamos, sino cómo y cuándo Dios quiere. Dios trajo a Raquel al pozo. Fue la primera hija de Labán que Jacob conoció. Se enamoró de ella. Después conoció a Lea. Vea esto. Ya hemos hablado de que Dios quita lo primero para establecer lo segundo. Pero Dios ordenó que Jacob conociera a Raquel y quedara encandilado, ¿no? Y de esta preferencia personal, Dios trajo a José y a Benjamín, que clausuran el libro de Génesis y que clausuran el propósito de Dios. No lo clausuran, sino lo consuman, porque nosotros fuimos traídos al reino para reinar. Pero Dios también, que trajo a Raquel al pozo, la sacó de su vida. Tú crees que tú tienes preferencias personales y eres soberano y eliges, voy a vivir en tal lugar, voy a hacer tal cosa. Cuando nosotros nos fuimos a Córdoba con Ana María, recién casado, era nuestra decisión. Parece que nosotros estábamos al mando del barco. Cuando llegamos allá, nos dimos cuenta que había sido una elección de Dios. Dios nos procesó. Después de 10 años, Dios nos había dado 3 hijos, Gerson, Vanessa y Benjamín. Dios dice, regresen a Chile. Y yo ya no quería venir a Chile. Y Dios me trajo de una oreja. Han sido mis mejores años en esta hermosa nación. ¿Ves cómo Dios usa las cosas naturales para cumplir los propósitos eternos de Dios? En este capítulo no lo vamos a alcanzar a ver, pero está la deshonra de Bila, que era la concubina de Jacob. En ese tiempo se usaban concubinas, ¿no? No es una buena palabra, pero así era la economía de Dios en ese tiempo. Era la sierva de Raquel. ¿Y qué pasó? Rubén se acostó con la mujer de su padre. Fuerte. Rubén, el primogénito, se acostó con la mujer de su padre, la concubina. Y la primogenitura que era para Rubén la primogenitura fue reasignada. ¿Y en quién cayó? En José. José recibió la primogenitura que desperdició Rubén por el pecado de mancillar el lecho de su padre. Entonces, fíjate lo que dice Génesis 49, es tremendo. Génesis 49 es tremendo. Verso 1 al 4 y termino. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos a mí y os declararé
lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, el que mancilló el lecho de su padre, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado, y lo saca de la primogenitura. ¿Y dónde cae la primogenitura? Sobre José, que fue amo y señor del mundo. La primogenitura fue reasignada. Y luego, y lo voy a ver en la próxima clase para no robarles más tiempo, Génesis 35, 27, dice, después vino Jacob a Isaac su padre Mamre a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y muere Isaac lleno de vida. También el padre de Jacob o Israel también es quitado y es sacado. Estos son los misterios de los caminos de Dios, pero qué manera de ir abandonando algo y ingresando a un disfrute que no conocíamos. Cuando Dios le reveló a Abraham la destrucción de Sodoma y Gomorra, también le habló del nacimiento de su hijo Isaac. 2 ciudades están yéndose, pero un niño está viniendo. Siempre es así. Cada final con Dios es un nuevo comienzo. Amén. Los bendigo a todos, pásenlo bien, disfruten, siempre lo digo, cuídense mucho. Amén. Bendiciones. Chao.